Hola, mi nombre es Edith Alejandra Pérez Márquez, pertenezco a la Unidad Académica de Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas y pues bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia titulada La creatividad reinventándose. Espero que sea de su interés y que pues aprendan un poquito sobre esto. Muchas gracias por la invitación también al segundo foro de Psicología y Educación. Bueno, para comenzar, vamos a hablar acerca del concepto de la creatividad. Si bien los teóricos de la creatividad no han tenido un consenso para poder decir esta es la única definición de la creatividad, sí hay algunos aspectos en los que están algunos de acuerdo en cuanto a lo que significa ser creativo. Y entre ellos pues está el enfoque de la solución de problemas. La creatividad nos ayuda a solucionar problemas de manera diferente, a poder tener un producto, un proyecto, una idea, pero que sean originales. Ese es un llamado indicador de la creatividad, que son las características que cuentan estos productos, estas ideas o estos proyectos para poder definir si son creativos o no. Uno de ellos pues es la originalidad, pero también está la innovación. Estos se van a complementar porque no queremos más soluciones de las mismas. ¿Cuántas veces no hemos querido solucionar un problema de la misma manera siempre y lo volvemos a intentar y volvemos a hacer los mismos pasos y pues obtenemos el mismo resultado, que muchas veces ya ni siquiera nos funciona? También hay algunos otros indicadores de la creatividad que son parte de esta definición, como lo son la flexibilidad. Un producto, un proyecto necesita ser flexible, adaptarse a las circunstancias. También la fluidez, que haya generación de ideas. Entonces tenemos que dejar a nuestro pensamiento, dejarlo fluir, que genere ideas aunque aparentemente no tengan nada que ver o aunque al principio vayan a ser erróneas. El simple hecho de empezar a sacar ideas, por ejemplo, en una lluvia de ideas, que en la creatividad también podríamos llamarlo más bien como un torbellino, esto va a hacer que poco a poco vayan fluyendo más ideas cada vez más originales y cada vez más creativas. También es muy importante las áreas de la creatividad. Muchas veces se lo atribuimos únicamente a las artes y creemos que la creatividad solo está de ese lado, pero en realidad hay muchas otras áreas en las que también aplica la creatividad, entre ellas, por ejemplo, la ciencia. En la ciencia requerimos de mucho ejercicio creativo para poder tener avances en cualquier área de la ciencia, por ejemplo la química, para poder la empresa farmacéutica tener una nueva vacuna o un medicamento más eficaz, pues requerimos de creatividad. La creatividad para poder solucionar el problema que tiene ese medicamento o esas vacunas o lo que representa una enfermedad para poder solucionarlo de una manera más eficaz. También otra de las áreas en las que la creatividad tiene que estar muy presente es la tecnología. Creo que es muy evidente también. ¿Cuántas veces no hemos pensado que en realidad ya tenemos todas las soluciones o todos los avances tecnológicos? Pero en realidad no es así. Necesitamos cada vez más mayor tecnología y que sea a lo mejor más rápida o que funcione de una mejor manera o que sea más amable, más intuitiva para que todas las personas tengan acceso a ella. Por ejemplo, hace un par de años, bueno, surge la inteligencia artificial y todos estábamos fascinados con ella, o estamos todavía. ¿Y cuántas funciones no tiene la inteligencia artificial que todavía no descubrimos o que no les hemos sacado el mayor provecho que tiene? ¿Sí? Otra de las áreas es la sociedad y esto tiene que ver con la interacción que tenemos con otros humanos, con las personas, la manera en la que comunicamos las ideas, en la manera en la que queremos, por ejemplo, convencer a alguien más de que mi idea es buena y de que se unan a mi propia ideología. Por ejemplo, en un discurso político o en una ideología religiosa o algo así. Para ello, la creatividad pues nos es de mucha utilidad. Entonces, por lo que nos dice este concepto de la creatividad, podemos entender que la misma creatividad tendría que estar reinventándose y reinventando su propia teoría y su propio concepto. Por eso, bueno,
Durante esta conferencia voy a platicarles acerca de un proyecto que estamos desarrollando en el cuerpo académico que curiosamente se llama Psicología, Creatividad y Educación. En este proyecto estamos haciendo meramente una revisión sistemática, por el momento todavía es teórico. Los miembros del cuerpo académico, estudiantes y egresados que son colaboradores de ello, estamos haciendo una revisión acerca de qué teorías, qué instrumentos y qué técnicas de la creatividad se están utilizando en países de habla no hispana. Y nos hemos encontrado con algunas sorpresas con las que pues sí seguimos utilizando las mismas teorías y nos hemos encontrado otras teorías que no pertenecen tampoco a la psicología siquiera, que se están utilizando en otras partes del mundo. Bien, para comenzar entonces, bueno, voy a platicarles primero acerca de algo que nos encontramos en un museo. La imagen que estamos viendo en este momento es del Museo Miraikan, que se encuentra en Odaiba, en Tokio, Japón. En este museo, que es totalmente tecnológico, nada más entrar nos encontramos con una mampara que habla acerca de la creatividad. Dicha mampara se titula Los ríos de la creatividad, y es que no es únicamente un solo camino, porque si solamente nos quedamos con un solo camino para llegar a la creatividad o para dejar que la creatividad nos guíe, pues esta misma se sesgaría. Entonces vamos a platicar de cuántos son los ríos que nos muestra esta mampara. Bien, en esta mampara, si ustedes pueden ver, nos muestra el primer título, la fuerza impulsora de la innovación. Y nos muestra el ejemplo de los ríos de la creatividad. Pero antes de formarse esos ríos está la primavera de los deseos. Necesitamos desear algo profundamente, por ejemplo, solucionar un problema, para poder llegar a los ríos de la creatividad, elegir por qué camino nos vamos a ir y entonces encontrar el mar de la innovación. De eso se trataría brevemente. Bien, en la mampara se lee lo siguiente: el motor de la innovación. Nuestros deseos son muchos, pero ¿qué necesitamos para cumplirlos? La capacidad de visualizar nuestros deseos a través de la imaginación y transformarlos en realidad mediante creatividad. Esta exposición presenta el proceso de innovación a través de los 5 ríos de la creatividad, que son alternativa, imitación, serendipia, integración y asociación, que fluyen desde la fuente de los deseos de todos. Estos 5 ríos conducen al mar de la fertilidad que rebosa de tecnología avanzada. Aquí podemos transformar los deseos de todos en realidad. Y bueno, hablemos acerca de estos 5 ríos. El primero, la alternativa. Estamos acostumbrados a vivir tal vez de una manera tradicional o muy lineal, porque las personas o la misma cultura, nuestros padres, nos van indicando pues qué es lo que tenemos que hacer, cuál es el camino que tenemos que seguir. Y bueno, pues esto puede ser de una manera muy lineal. La alternativa lo que nos pide es que nos salgamos un poquito de ese camino, tener otra perspectiva de la realidad, de los problemas o de las soluciones que se han presentado, para poder proponer algo nuevo, para tener algo innovador que dar. Muchas veces se ha dicho la frase, el pez no sabe que está en el agua. Bueno, ¿qué sucedería si ese pez empieza a ver las cosas de manera diferente? Si se sale un poco a la superficie y empieza a ver todo alrededor. Eso más o menos es lo que tendríamos que estar haciendo. Buscar algo diverso, una manera alternativa o diferente de ver, de percibir, de solucionar, de proponer las soluciones a los problemas que tenemos. Otra de los ríos de la creatividad es la imitación, porque no todo lo que se ha creado, no todo lo que tenemos hasta el momento es que esté mal, porque también podemos mejorarlo. Entonces hay que revisar primero qué es lo que ya tenemos, cuáles son las soluciones con las que ya contamos y tal vez esas poder mejorarlas. Hagamos un ejercicio. Imaginemos que se va la luz. Entonces, si se va la luz, inmediatamente lo que podemos hacer pues es buscar si el foco se fundió y es que ya no funciona, para poder cambiarlo, o revisar si son los fusibles los que se quemaron y dejaron de funcionar. Bueno, eso es lo que tradicionalmente podríamos estar haciendo, pero puede haber otras alternativas a ello, porque todavía ni siquiera sabemos de qué se trata el problema.
pero sí lo que queremos es solucionarlo para poder seguir haciendo la actividad que estábamos haciendo, que no implique electricidad, obviamente. Entonces, ¿qué solución se les ocurre a ustedes? Escríbanlo en los comentarios por aquí, en los comentarios de esta conferencia. Bien, entonces podemos imitar lo que ya está hecho y poder mejorarlo, o incluso imitarlo y darle solución a otro problema que no tenía que ver tanto con para lo que sirve eso, ¿sí? Y que de una manera muy alternativa pues nos puede funcionar en otro contexto. Otro de los ríos es el de la serendipia. Y este es muy interesante porque la serendipia muchas veces no sabemos de dónde viene, pero surge de esto. Hay un cuento que se llama Los Tres Príncipes de Serendipia. El rey le ha dejado su herencia a sus tres hijos. Les repartió el reino por igual, porque a los tres los quiere por igual, entonces a los tres les dice lo mismo. Pero el rey quiere que vivan, que vayan a conocer el mundo, que vivan problemas comunes para que puedan darle soluciones a estos. Entonces los príncipes, bueno, pues salen del reino, van y conocen diversos lugares del mundo y se van encontrando con algunos problemas. Entre esos problemas, bueno, ellos tratan de solucionarlo, tratan de proponer algo, pero aparentemente pues no están solucionando nada. Al final de su viaje, cuando ya se han encontrado con varios problemas y han tratado de solucionar varias veces lo mismo, pues en realidad parece que nada funcionó. Pero algo sucede que, como si fuera en caída de dominó, que las soluciones que ellos propusieron empiezan a solucionar los otros problemas que se habían encontrado desde el principio, aunque aparentemente ni siquiera querían solucionar eso con otras cosas que hicieron. Esa es la serendipia, cuando solucionamos un problema sin querer y haciendo a lo mejor tal vez otra cosa, pues nos encontramos con algo interesante. Y varios de los descubrimientos o de los inventos que utilizamos aún en la actualidad pues han surgido de la serendipia. Si no, pues preguntemos acerca de cómo surgieron las vacunas en un principio, ¿sí? Otro de los ríos de la creatividad es el de la integración. Y es que necesitamos de toda esa generación de ideas, pues que no se quede únicamente en una lluvia de ideas que ponemos en un papel o en un pizarrón, sino estos irlos integrando. A ver, ya propusimos todas estas ideas y ahora, ¿cómo las vamos a integrar? Aunque de la misma manera parece que no tenga nada que ver una con otra, pero la capacidad para poder relacionarlo, pues eso nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, el otro día le puse un ejercicio a mis alumnos de psicología de la creatividad de relacionar dos palabras que no tuvieran nada que ver. Una de las palabras fue frenos y la otra palabra fue fin. Y ellos empezaron a relacionar no solamente frenos de un auto, sino frenos con la connotación de límite para poder poner fin a una situación que no nos gusta. Más o menos de esa manera funcionaría, de una manera muy sencilla y muy primitiva, pero puede funcionar así, ¿sí? Y el último río es el de la asociación. Entonces también es esa capacidad de asociar una situación, un objeto, un proyecto, un producto a algo que no lo estábamos relacionando tanto. Y esto, por ejemplo, puede ser con ejercicios de pensemos en solucionar un problema, pero pensémoslo desde que las cosas funcionen al revés de cómo funcionan normalmente. Por ejemplo, una tienda. Nosotros vamos a la tienda y pagamos con dinero y nos llevamos un producto. Más o menos así funciona, ¿no? Bueno, ahora pensémoslo al revés. Al revés sería que la tienda me paga a mí para que yo me lleve un producto. Pues sí, así de incoherente suena, pero así surgieron los monederos electrónicos y esto le ayudó a las grandes tiendas a poder subir sus ingresos. Entonces, bueno, pues de esta manera se asocian y se van solucionando esos problemas. En otra de las mamparas que se encuentra en el Museo Mirai Can se puede leer este mensaje: las ideas innovadoras, libres de las restricciones impuestas por los valores tradicionales, nos otorgan la facultad de generar nuevas creaciones.
Entonces, tenemos que desatarnos un poco de la tradición, de la cultura o de lo que ya venimos pensando de una manera muy estable para poder solucionar las cosas o poder proponer algo de manera diferente. Y no porque esté mal, sino únicamente para tener otra perspectiva de la vida y poder proponer o solucionar los problemas con los que nos estamos enfrentando. Y nuevamente aquí les presento la mampara de los ríos de la creatividad y cómo se divide pues en estas tres fases. La primavera de los deseos, los ríos de la creatividad y cómo estos fluyen para poder llegar al mar de la fertilidad. Al ver estas mamparas en el Museo del Miraicán, bueno, nos dimos cuenta de que hay algunas teorías y algunos puntos de vista que no se habían tomado en cuenta en cuanto a lo que se revisa dentro de la creatividad, dentro de las teorías de la creatividad que vemos en México. Para ello, bueno, pues vamos a revisar cuáles son las áreas de aplicación que tiene la creatividad desde lo que conocemos o desde lo que se estudia de este lado del mundo. Bien, las áreas más comunes de aplicación de la creatividad son desde la psicología y también desde la educación, para poder educar y formar niños, adolescentes, adultos en técnicas de la creatividad. Pero también, como ya les mencionaba, pues la creatividad tiene gran cabida en la tecnología, en la ciencia, en las artes y en la sociedad. Pero entonces nos encontramos con esta revisión sistemática y vimos artículos, conferencias de universidades, videos, documentales, series o películas también que no estuvieran hechas en países de habla hispana, ni México, ni Latinoamérica, ni en España, porque muchos de los materiales que utilizamos, pues bueno, son entre nosotros y nos estamos quedando únicamente con lo nuestro. Entonces, bueno, vamos a abrirnos un poco más y nos encontramos con que con algunos de las áreas de aplicación que se encuentran en países como Noruega, como China, como en Rusia, en Indonesia, en Sudáfrica, en Canadá, pues son estas las áreas de aplicación que se tienen. Una de ellas es dentro de las empresas y ya cuando lo revisamos, pues me parece muy evidente que la creatividad se utilice en estas áreas. En la inteligencia artificial, porque necesitamos de la creatividad hasta para poder diseñar las preguntas o la manera en la que entablamos comunicación con una inteligencia artificial. En la economía, en la ingeniería, porque hasta su misma palabra lo dice, en salud, en los juegos con reglas o sin reglas, en el juego de los niños y en los niveles en los que va evolucionando, pero también en los deportes. Y resulta que nos encontramos también con otras teorías que utilizan los países de habla no hispana en cuanto a la creatividad. Vamos a revisar cuáles son algunas de ellas. Y bueno, estas son algunas de las teorías con las que nos encontramos que se utilizan en estos otros países que no habíamos revisado hasta el momento. Uno de ellos es la filosofía de Bergson y habla acerca de la emoción creativa, de cómo utilizamos o podemos utilizar nuestras emociones para poder crear algo en cualquiera de las áreas en las que necesitemos solucionar un problema. Otra de las teorías se titula Teoría de los tres sistemas de la creatividad, que son ejecutivo de pensamiento, imaginativo y del yo. Y esto tiene que ver con cómo solucionamos los problemas en nuestra vida cotidiana. Otra de las teorías es la teoría de la creatividad como proceso educativo, porque la creatividad tendría que ser parte de la educación para poder describir y descubrir también nuevas formas de aprender y de solucionar un problema en cualquiera de las materias que se revise o incluso que se hiciera de manera integral. Por ejemplo, con una situación problemática poder aplicar las matemáticas, materias, por ejemplo, como el español o que tenga que ver con la lengua, problemáticas que tiene que ver la ciencia y la geografía y pues de esta manera revisarlo todo, incluso hasta la historia. La cuarta teoría sería la visión cognitiva de la creatividad y el proceso cognitivo que se requiere o el ejercicio que requiere mental para poder desarrollar
procesos como el de la creatividad, porque pues es un proceso psicológico superior. Y por último, la teoría de la creatividad como componente transversal, conocimiento y desarrollo humano, porque la creatividad realmente atraviesa tanto el conocimiento como la manera en la que nosotros nos vamos desarrollando. Entonces, la creatividad no únicamente es para los niños, como muchas veces se piensa, que solamente los niños son creativos porque pues cuentan con indicadores como la fantasía o como la imaginación que pueden echarlas a andar. Pero realmente la creatividad es para todas las edades y se supone que la creatividad, el mayor nivel de creatividad en un ser humano lo podemos alcanzar hasta después de los 30 años, cuando ya tenemos vasta experiencia, ya hemos solucionado varios problemas y podemos medir y proponer desde una percepción mucho más creativa. Y bien, aquí hay una lista de técnicas creativas que si bien las obtuvimos de esas investigaciones y conferencias de otros países de habla no hispana, bueno, pues son algunas que también utilizamos en México, en Latinoamérica y pues en España también. Estas son la realidad virtual, porque, a ver, nuestro cerebro no percibe adecuadamente cuando es realidad virtual y cuando no lo es, porque si está sumergido en un ambiente dentro de la realidad virtual, lo va a percibir como si fuera real. Las técnicas artesanales para poder crear algo a partir de lo que ya conocemos y a lo mejor desde la imitación, porque pues las artesanías tienen mucho de imitación para poder seguir con la cultura, pero impregnando una parte innovadora. La espontaneidad, la creación de historias, el diseño libre de circuitos, porque también en tecnología necesitamos de esa creatividad para poder cambiar las maneras en las que se hace todo. La co-creación, porque la creatividad no es individual, necesitamos también del trabajo en equipo. Scamper, que bueno, esta técnica la pudimos traducir como sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner en otros usos, eliminar y reordenar. Entonces, todos estos pasos nos pueden ayudar a llevar a cabo la creatividad. La tormenta de ideas, que si bien yo les proponía una lluvia de ideas, acá hay técnicas que nos dicen, no, tiene que ser una tormenta. Los 6 sombreros de Edward de Bono, que bueno, sí son más conocidos de este lado del mundo, arte terapia y la sublimación, que viene del psicoanálisis y que pues se requiere de bastante práctica para poder alcanzarla. También nos encontramos con algunos instrumentos de evaluación creativa. Entre ellos, bueno, voy a platicarles los más conocidos, pero también vamos a hablar de los que nos encontramos en estos nuevos artículos. Uno de los instrumentos más conocidos es la prueba de imaginación creativa. Esta la podemos encontrar en 3 versiones, la N, J y A, que es para niños, para jóvenes y para adultos. Esta es española, tiene baremos españoles. Esta prueba más o menos se trabaja igual para los 3 niveles, los 3 tipos de pruebas y consisten en 4 juegos. El primer juego nos muestra una imagen y nosotros tenemos que explicar más o menos qué es lo que está sucediendo o preguntarnos qué es lo que está pasando ahí, pero de una manera muy concreta. ¿Sí? El segundo juego se trata de hacer preguntas respecto a qué sucedería si algo pasara. El juego 3 sucede más o menos lo mismo y en el juego 4 tenemos que realizar algunos dibujos. Estos dibujos, bueno, pues tienen que ser obviamente creativos y tenemos que poner un título o algunos títulos que sean interesantes y que sean innovadores. También tenemos la prueba CREA. La prueba CREA tiene baremos españoles, pero también de Latinoamérica. Los baremos con los que contamos son de Argentina. Entonces los resultados con lo que nos encontremos de aquí, tanto de PIC como de CREA, pues hay que tratarlos con reserva, pero sí nos pueden ayudar a conocer el nivel de creatividad de varias de las personas a las que evaluemos. Bien, la prueba CREA también tiene sus versiones para niños pequeños que son a partir de 6 años, para niños un poco más grandes, para adolescentes, para jóvenes y para adultos. La prueba CREA consiste en un dibujo,
hay dibujos diferentes para cada nivel con el que trabajemos y tenemos que realizar preguntas acerca de la imagen que nos muestra. Las preguntas tienen que ser el mayor número de preguntas que podamos hacernos respecto a esa imagen precisamente. Y aquí hay un detalle muy importante, porque hay una teórica española llamada Manuela de Romo que ella decía, bueno, sí, la creatividad nos aporta o nos ayuda para solucionar problemas, pero ¿cómo vamos a saber cuál es el problema si ni siquiera sabemos buscarlo? Entonces, plantearnos las preguntas adecuadas, plantearnos preguntas que a lo mejor al principio en esa generación de ideas parecieran no ser las más prudentes, nos pueden ayudar a solucionar los problemas de una manera divergente. Pero también durante la revisión sistemática, bueno, nos encontramos con algunos instrumentos de evaluación creativa como estos. Cuestionario de creatividad matemática, escala de creatividad y bienestar, que esta tiene que ver con la salud mental y con la calidad de vida también. Un cuestionario de estilo cognitivo creativo, inventario de prácticas docentes que favorecen la creatividad, porque también muchas veces le pedimos a los niños que sean creativos, pero ¿qué tan creativos somos los docentes para dejar que nuestros alumnos fluyan sus ideas y fluyan con creatividad? Un test de pensamiento divergente y el test de pensamiento creativo de Torrens, que este también se utiliza mucho en Latinoamérica. Bien, pues conclusiones. Conclusiones. La creatividad se tiene que reinventar por su propio concepto y por las mismas características y los indicadores que le describen, pues entonces la creatividad también tiene que estar evolucionando. Y en la búsqueda de información, la investigación acerca de creatividad tiene que continuar. Es papel de nosotros como psicólogos en cualquier área, tanto educativa como la clínica, como la social, como la laboral, poder desarrollar estas áreas, porque la creatividad aporta para la solución de cualquiera de los problemas a los que nosotros nos estemos enfrentando, o incluso para que las personas con quienes estamos interviniendo, con quienes estamos trabajando en cualquier aspecto, en la clínica, o en una terapia, en una escuela, en intervención, en educación inclusiva, con personas con discapacidad, en educación sexual, la manera en la que nosotros transmitimos un mensaje, en los problemas de una empresa, en los problemas de la comunidad, en cómo organizamos a una colonia para poder solucionar el problema de la calle. Bien, en cualquiera de las intervenciones que nosotros hacemos, podemos hacer uso de técnicas creativas que nos aporten para poder solucionar un problema, solucionarlo de manera innovadora, de manera original y pues que haya fluidez de ideas para no estancarnos en quedarnos con lo mismo que pensábamos desde siempre. Y quiero despedirme con un mensaje que también se encuentra en el Museo Miraikan de Odaiba, Tokio, Japón. En sus clases de laboratorio, el doctor Shirikawa enseña a los niños a observar con atención, llevar buenos registros, investigar a fondo y pensar profundamente. Como profesor, dice que estas cosas son importantes para aprovechar la serendipia. Serendipia, la facultad de hacer descubrimientos afortunados por accidente. Los plásticos conductores, un producto accidental de la serendipia, deberían contribuir a mejorar nuestras vidas. Nunca se sabe cuándo podrías tener una epifanía así, y no solo en la investigación científica. Cuando algo capta tu interés, tu objetivo de descubrir y entender cómo o por qué ocurre algo. Y pues muchas gracias por ver este video, por estar en esta conferencia. Espero que haya sido de su interés o que alguna de las ideas que tengan pues haya fluido, que esto les sirva para su desarrollo profesional también. Y pues bueno, les dejo mi correo electrónico por si quisieran estar en contacto. Yo estaré pendiente de sus mensajes. Muchísimas gracias.